En comunicación con la Lili. Muy buenas tardes. Señores, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, Lice. Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro módulo más. Hoy iniciamos con el módulo de lenguaje. Son 10 horitas que vamos a trabajar, así que les pido toda la disposición para colaborar y participar en el módulo, ¿sí? Esperemos unos minutitos a ver si se unen un poquito más de estudiantes, unos 3 minutos nomás. Y ya iniciamos. Micrófonos, compañeros, por favor. Grillo. Más abajito, ahí está abajo, el audio, apaga el audio. Bien, señores, bienvenidos pues a, como les decía, un módulo más. Vamos hoy día a empezar el módulo de lenguaje y comunicación. Darles la bienvenida a este nuevo módulo, ya es de los últimos que tienen ya ustedes para culminar y terminar su curso. Bueno, vamos a empezar. Primero, tomando en cuenta cuál es la importancia del lenguaje y la comunicación. Vamos a darle una breve lectura a lo que tenemos aquí en el módulo. Nos dice que el lenguaje y la comunicación es uno de los elementos que distinguen a los seres humanos del resto de los seres vivos. Y es que nosotros tenemos el privilegio de tener un lenguaje propio para comunicarnos y distinguirnos del resto de los seres vivos que están dentro de los seres vivos, como están los animales, están las plantas, que también son seres vivos, ¿no? Pero bueno, nosotros somos privilegiados por tener un lenguaje y poder comunicarnos. Es la capacidad para comunicarse de manera sistematizada y comprensible, es decir, utilizando un lenguaje.
El lenguaje es un complejo sistema de símbolos, tanto fonéticos como escritos, que permiten comunicar ideas, pensamientos, sentimientos y diferentes situaciones entre dos o más personas. El ser humano ha contado desde la prehistoria con diversas formas, más o menos complejas de lenguaje, aunque el mismo recientemente se volvió antes de Cristo. Situación que favoreció profundamente al establecimiento de lenguajes o formas de comunicación más accesibles para todos. Entonces, en sí, nosotros, la importancia que tiene el lenguaje, porque si nosotros no tuviéramos un lenguaje, ¿cómo nos comunicaríamos? Estaríamos todavía en la época de la prehistoria, en la que todavía nos comunicaríamos con símbolos, que también es una forma de lenguaje, pero por ahí empezó la comunicación, por símbolos, por señales, por signos también ya escritos, a comunicarse. Le fueron dando sentido estos símbolos, estos signos, estos ruidos también, porque también era con ruidos fonéticos. Le fueron dando un significado, le fueron dando, y fueron así de esa manera construyendo ya el lenguaje que hoy en día nosotros ya tenemos más claro y que ya nos podemos expresar y comunicarnos con nuestros semejantes. ¿Ya? En sí, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje puede entendérselo como la capacidad humana, aunque también puede ser animal, porque los animales también tienen su propio lenguaje de comunicación, de utilizar un sistema de signos escritos u orales para establecer algún tipo de comunicación con uno o varios individuos. Por esta razón, el lenguaje puede ser considerado como un hecho social, ya que se conforma en el seno de un grupo de personas y precisa de este para poder existir. A diferencia del de los animales, el lenguaje humano puede aludir a distintos tiempos, ya sea pretérito, presente o futuro. Además, cuenta con dos sistemas gramaticales, el gestual y el oral. Por otro lado, dentro del lenguaje humano se pueden establecer una diferenciación entre forma y contenido. ¿Sí? Miren que aquí, a diferencia de los animales, pues nosotros ya tenemos el lenguaje humano puede aludir a distintos tiempos, a pretérito, podemos expresarnos del pasado, del presente, y tenemos otra forma de expresarnos para el futuro. También dice que cuenta con sistemas gramaticales como el gestual y el oral. ¿Sí? Hay personas que nacieron de pronto sin poder hablar, pero ellos utilizan el lenguaje con gestos, el lenguaje de señas, ¿ya? Nosotros pues tenemos el privilegio de expresarnos de cualquiera de las formas, hemos sido más privilegiados, podemos escribir, los que hemos estudiado, podemos escribir, nos expresamos a través del lenguaje escrito. Las personas pues que no pueden hacerlo quizás escribiendo, también tienen la otra alternativa, que pueden hacerlo mediante señas, hablando también, así como estamos haciendo en este momento, estamos comunicándonos entre ustedes y yo de forma oral. Entonces, hay formas diferentes de comunicación. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje viene del latín lingua, es un sistema estructurado y coherente de comunicación que permite la transmisión de ideas. La ciencia que se dedica al estudio de los lenguajes es conocida como la lingüística, mientras que se llama filogenia al estudio de la evolución y transformación histórica de la lengua. El lenguaje puede distinguirse siempre en tres dimensiones fundamentales y constitutivas del mismo: el contenido, el uso y la forma. ¿Qué es el contenido? Es analizado por la semántica, el uso es analizado por la pragmática, la forma, que es el objeto de estudio de la sintaxis y la morfología. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, la importancia del lenguaje es vital para que el ser humano, ya que el mismo le permite establecer comunicación con otros seres vivos y así vivir en comunidad. Si el ser humano no contara con algún sistema de lenguaje, no podría entonces armar proyectos en común con otros individuos, porque no se entenderían, ¿no? Porque no fuera posible entenderse entre una persona y el otra para hacer algo en común. Entonces, tienen que tener un mismo lenguaje las personas para poderse entender y hacer algún trabajo en común. ¿Ya? Entonces, lo cual es justamente la esencia de la vida en sociedad o en conjunto, aquellos casos de seres humanos
que no necesitaron lenguaje a lo largo de su vida son aquellos casos muy únicos en los cuales un niño creció en la selva o en ambientes naturales y nunca aprendió ningún tipo de lenguaje o idioma. ¿Ya? Entonces, vamos aquí a hacer preguntitas. ¿Cuál es la importancia del lenguaje y comunicación? Vamos a hacerles preguntas a los estudiantes que están escuchando, que están leyendo y están con su texto en este momento. A ver, yo aquí ya tengo la plantilla para ir armando las ideas de por qué es importante el lenguaje y la comunicación. A ver, el señor Flores va a participar. Dígame, ¿por qué es importante el lenguaje y la comunicación? Licenciada, muy buenas tardes compañeros. Sí, bien es cierto que gracias a en este caso, este miembro que nos permite poder expresarnos, ¿no? Hacernos, comunicarnos para saber qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos duele, qué es lo que pensamos, la actitud de cada persona, cómo puede explicarnos. O sea, digamos, es una parte de lo que es para mí el lenguaje. Listo. ¿Alguien más? ¿Quién más? El El lenguaje es la comunicación que debe haber entre todas las personas y eso es lo primordial que debe haber para poder llegar a un acuerdo o cualquier disposición que quieran hacer mediante la comunicación. Sin eso no hay nada. Interesante. ¿Quién participó? Villena. Muy bien. ¿Quién más? Yo, Licen, antes de que A ver, señor Lainez. la comunicación es una herramienta para todas las personas, ya que mediante ella podemos compartir pensamientos, ideas y nos podemos, ¿cómo le diría? Podemos tener nuevos conocimientos principalmente. Solo eso, Licen. Buenas, esta idea. Conocimientos. Estamos viendo. ¿El señor Velasco? El ¿Cuál de señor... los Velascos? Ya. Señor Velasco, dígame. ¿Usted quería participar? No lo alzaba la mano, soy Velasco Jimmy, pero si es que tengo que intervenir, no hay problema. Buenas tardes, licenciada. A ver, una idea de por qué es importante el lenguaje y la comunicación. Bueno, pues yo creo que el principal factor para podernos comunicar entre los seres humanos, yo creo que es mediante la comunicación. Entonces, eso es el medio de poder hacer conocer nuestra necesidad, nuestros sentimientos, transmitir nuestras ideas entre los seres humanos. Eso sería, licenciada. Ya. Señor Ceballos. Hola, licenciada, buenas tardes. ¿Dónde está? Un concepto, ¿no? Lenguaje y comunicación es una herramienta indispensable, la cual nos permite mejorar nuestro léxico para poder tener una mejor comunicación con las personas. Eso, gracias. Ya. Listen, yo también, listen. Lo que más o menos es lo de lenguaje y comunicación es pues entre
tener una comunicación entre dos o más personas para poder comunicarse, para poder comentar nuestras inquietudes o problemas que podemos tener. Puede ser, Listen. Eso entiendo. Es importante, ¿por qué me dijo? Es importante la comunicación, Listen, pues para poder saber nuestros problemas, inquietudes, poder resolver, hablar con las personas, ¿sí? Eso. ¿Nombre el que participó? ¿Cuál es el nombre? La persona que participó. Jaiser Velasco. Velasco Jaiser. Ya, otro señor fue Velasco Jimmy, ¿no? Ya. Hay 3 participantes, el señor Ceballos. El señor Chavarria. Listen, la importancia pues del lenguaje de la comunicación pues es un instrumento que nos permite razonar, pues, ¿no? Entre dos o más personas para convivir diariamente y pues para saber entender las cosas que tengamos mediante el lenguaje. Esa es mi respuesta, Alicia. Señor Vega. Sí, Listen, buenas tardes. Ya. El lenguaje, pues, en este caso el lenguaje es una comunicación muy importante para el ser humano, mejor dicho, Listen, porque como bien dice su palabra mismo, lenguaje y comunicación. El lenguaje es que tengamos mejores, para poder pronunciar mejores idiomas y también, y como dice la comunicación también puede ser para tener mejores comunicaciones, para entendernos mejor en lo que, porque habemos personas que hablamos otra clase de idiomas, entonces también en este caso también el español es como una comunicación para así, porque habemos personas que hablan otra clase de idioma, entonces nosotros los españoles a veces no interpretamos el idioma de otras personas, entonces por eso es muy importante el lenguaje, eso nomás dicen. Sería pronunciar y entender otros idiomas, entendernos mejor. Estaría excelente. Sí, miren, hasta aquí hemos muchas ideas de lo que es el lenguaje, pero lo que sí en sí, todos tenemos presente en realidad de qué tan importante es el lenguaje. Imagínense que no pudiéramos hablar o que un cieguito pues hable pero no puede hacer señas. Bueno, nosotros tenemos el privilegio, como les decía, podemos expresarnos, incluso aprender otras formas de lenguaje, porque el lenguaje de señas lo hacen para las personas que no pueden hablar, ¿no? Pero también ya hay personas pues, como nosotros que ya lo vamos aprendiendo, incluso si convivimos con una persona de esta, ya incluso aprendemos para poder convivir con esa persona en casa o con algún familiar que tenga este tipo de problemas, ¿sí? Esa es la importancia del lenguaje. Ahora, en sí, vamos a armar un concepto. ¿Qué es el lenguaje? Hay una partecita. ¿Qué es en sí el lenguaje? Ya sabemos cuán importante es. Ahora vamos a ver qué es el lenguaje. Señor Hurtado. Sí, Liz. El lenguaje es la forma que nosotros expresamos, puede ser verbalmente o con señas, que expresamos nuestros conocimientos, sentimientos a otras personas. O gestual, ¿no es cierto? Es verbal o gestual. Es la forma de expresarse. Puede ser esta, verbal o gestual, ¿no es cierto? Sí. ¿Alguien más que desee participar para concretar qué es el lenguaje? Señor Girón. El lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar sus pensamientos y sentimientos. Y a esto puede ser como el hablado,
los signos corporales como son los movimientos y también viene haciendo lo que es escrito. Ya. Ese sería el... Escrito, oral, ¿no es cierto? Oral y escrito. Y ¿Ya? también por medio de señas. Sí, arriba tenemos gestual. Bien. ¿Ya? Entonces, en sí, podemos, de todo esto, podemos hacer un solo concepto, es la forma de expresarse, que el ser humano es la capacidad o es la forma propia de expresarse del ser humano. Esta puede ser de forma verbal, gestual, escrito, ¿ya? ¿Listo? Bueno, nos pasamos al texto. Hasta ahí yo creo que ya hemos analizado la importancia y qué es el lenguaje. Miren, nos dice también que el lenguaje puede distinguirse siempre en 3 dimensiones: el contenido, el uso y la forma. Esto tendrán en cuenta también. El lenguaje puede distinguirse en 3 dimensiones. Vamos de una vez a concretar en la hoja acá. El lenguaje puede concretarse en 3 dimensiones. ¿Cuáles son estas dimensiones? A ver. El contenido, el uso y la forma. El contenido, el uso y la forma. El contenido, ¿qué nos dice sobre el contenido? ¿Qué nos decía sobre el contenido? Es un analizado por la semántica. El contenido es analizado por la semántica. Que es analizado por la semántica. ¿Ya? El uso. Es analizado, es analizado por la pragmática. Pragmática quiere decir práctica. ¿Ya? ¿Y la forma? Es el estudio de la síntesis y la morfología. Listo. La importancia, pues aquí ya la hemos anotado nosotros. Aquí hay diferentes tipos de lenguaje. Actualmente existen una gran diversidad en cuanto a los tipos de lenguaje. Sin embargo, son 2 las grandes categorías que se reconocen. ¿Sí? La primera gran categoría es el lenguaje verbal y la segunda el lenguaje escrito. Es decir, dentro de estas 2 categorías es lo que nosotros estamos. O sea, hay 2 categorías, como dice, que se reconocen. ¿Ya? Entonces vamos haciéndole el resumen también. Dentro de los tipos de lenguaje, pues tenemos el lenguaje verbal. 1 puede ser oral, cuando se comunican las ideas o mensajes por medio de palabras. Es decir, que el lenguaje verbal puede ser oral cuando se comunica por medio de palabras, pero utilizando la voz. ¿Ya? El lenguaje escrito se comunican las ideas o mensajes por medio de palabras utilizando la escritura. ¿Ya? También hay, en cuanto al lenguaje no verbal, este se clasifica en lenguaje corporal, que a veces uno con una expresión nomás de las manos o de la cabeza ya le está comunicando algo al compañero. El corporal o kinésico, cuando se emplea el cuerpo y el movimiento corporal para enviar o recibir ideas. Lenguaje saludo y lenguaje de señas de sordomudos, que está dentro del lenguaje corporal o kinésico. ¿Sí? El lenguaje proxémico. El lenguaje proxémico cuando se utiliza un espacio entre las personas para enviar y recibir mensajes, aunque sea inconsciente. Es lo que nosotros últimamente hemos utilizado durante toda esta pandemia, que se nos ha dicho, bueno, ubíquese a 2 o 3 metros de distancia de otra persona, pero no se apegue. Esto está dando un mensaje a los demás que de pronto no entienden. De pronto las personas que no saben de esto, dice, si están a 2, 3 metros de distancia es porque algo pasa, hay peligros y es que las personas se aproximan, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir el lenguaje proxémico.
El lenguaje icónico, pues es el que se utiliza más en lo que son, ¿cómo se llama esto? De la transporte, las vías, las señales de tránsito. También cuando se utiliza medidas de seguridad en las instituciones, si se quiere ubicar señalética, en todas las instituciones tienen señalética, entrada, salida, extintor, no parqueo, basura, no fumar, como las flechitas que están aquí, también esas indican bastante, ¿ya? Este es el lenguaje icónico. Se utilizan signos, imágenes, figuras o dibujos para transmitir mensajes, señalamientos, carreteros o iconos de mensaje de texto. El lenguaje fonético, dentro del lenguaje fonético, lo utilizamos para transmitir mensajes únicamente sonidos sin que lleguen a configurar palabras. Y estos, por ejemplo, son los chiflidos, los pitos. Cuando un policía se ubica en la vía con un pito y da un pitazo, ¿qué quiere decir eso? Los que están alrededor escuchan el pitazo y si saben que ahí está el policía, enseguida regresan a mirar porque algo pasa, ¿no? Eso de ley le está dando una orden que pare, porque si lo pitas por algo o de pronto lo está pitando para que ya siga, que está mucho tiempo estacionado. Entonces vamos a hacer un ratico aquí un resumen de todos los tipos de lenguaje. El lenguaje verbal, que sería el único. Y el otro, el lenguaje escrito. Tipos de lenguaje. Tipos de lenguaje. Lenguaje verbal. Lenguaje escrito. ¿Qué más había otro? Corporal. Lenguaje visual. El lenguaje no verbal también. Corporal o kinésico. Sí, ese es el lenguaje corporal o kinésico. Ya, el lenguaje no verbal, que vendría a ser el de señas, ¿no? Sí, así es. Ya. Otro. Lenguaje proxémico. Lenguaje prosémico. Proxémico. Y lenguaje icónico. Lenguaje icónico. ¿Qué más? Fonético. Lenguaje fonético. Lenguaje fonético. Lenguaje fonético. ¿Qué más? Ya no hay más, ya. Ya. Esos son los tipos. Estoy haciendo esto porque estamos aquí haciendo es un resumen que les va a quedar más que leer el texto para poder estudiar para su estudio, para su prueba final. Y ya con esto ustedes ya se dan cuenta. El lenguaje verbal se expresa en palabras, el lenguaje escrito se escribe, el lenguaje corporal es con señas del cuerpo, el lenguaje no verbal es con señas, el proxémico cuando se marca a distancia, el icónico cuando son a través de símbolos plasmados en alguna cartelera y el fonético es cuando uno hace ruidos, puede ser con el pito, con el silbo. ¿Ya? Entonces yo aquí, por ejemplo, en la evaluación yo pondría un ejemplo de lenguaje verbal. Digo, María le dijo a Carlos que, bueno, que no viniera a clases, una oración, ¿ya? Entonces yo le voy a ubicar ahí a qué tipo de lenguaje corresponde. Verbal, escrito, kinésico, proxémico, fonético. ¿A qué tipo de lenguaje corresponde? Usted va a señalar la respuesta correcta. Pero si yo digo, Benito le envió una carta a la novia comunicándole que no iba a salir pronto de vacaciones, por ejemplo. Escrito. Es un lenguaje escrito, ¿no es cierto?
Ya, digo, María le hizo señas con la cabeza a Carlos que estaba mal hecha la pregunta 2 del examen, por ejemplo. ¿Qué lenguaje es ese? Corporal. Ese es un lenguaje corporal, ¿no es cierto? Ya, y digo, la niña Sara se puso a 2 metros de distancia de la niña Camila porque tenía piojos, por ejemplo. ¿Qué lenguaje es ese? Proxémico. 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 Entonces yo con ejemplos es que yo le voy a tomar la evaluación, ¿ya? Pues yo con ejemplos le voy a tomar la evaluación, no es que le voy a decir qué es el lenguaje verbal o qué es el lenguaje escrito, no, yo le voy a poner ejemplos y le voy a poner, identifique a qué tipo de lenguaje corresponde la oración o el relato que yo le voy a hacer, ¿ya? Listo, licenciada, listo. Bueno, vamos a pasar al texto, vamos a continuar. Aquí está el lenguaje fonético, eso es lo último que estamos viendo. A ver, ¿qué es la palabra? Nos dice que una palabra es un vocablo, una voz, una expresión. Etimológicamente, el término se deriva del latín parábola. ¿Han escuchado hablar de las parábolas? Si alguien de Eso ustedes... está en la Biblia, licenciada. Eso sí, justamente iba a decir eso. Si alguien de ustedes ha leído la Biblia, dice que Jesús hablaba en parábolas, ¿no es cierto? Él daba un relato, él como que analizaba, él contaba un cuento o bueno, una historia, y con eso quería dejar muchas enseñanzas, pues el que entendía, entendía, y el que no entendía, no, pues, y tenía su tarea de hacerlo, ¿no? Entonces eso dice que viene, la palabra viene de latín parábola, ¿ya? Parábola. Entonces quiere decir que todo lo que tenemos en la Biblia en sí son parábolas, porque es palabra, la palabra de Dios. Desde la lingüística, la palabra es una unidad léxica formada por un sonido o un conjunto de sonidos articulados que se asocia a uno o varios sentidos y que posee una categoría gramatical determinada. Cuando nosotros estamos hablando, estamos haciendo sonidos, un conjunto de sonidos que al momento de articularnos vamos formando las palabras. Y al momento de formar las palabras vamos haciendo oraciones, y vamos ya expresando ideas, expresando sentimientos para que la otra persona nos entienda, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando es lo que estamos haciendo. Estamos emitiendo un conjunto de sonidos y al momento de articularse este conjunto de sonidos, armamos las palabras. Vamos de palabra en palabra armando las frases, armando lo que queremos comunicar al otro, ¿ya? Asimismo, como palabra también se considera la representación gráfica por medio de letras o por medio de signos de dichos sonidos. Es decir, que la palabra que estamos haciendo ahorita de forma verbal, también la podemos hacer de una forma gráfica a través como lo dice aquí, lo podemos hacer a través de gráficas, de signos, de letras, de dichos sonidos, ¿sí? Palabra también puede referirse a la facultad de hablar de una persona. La palabra distingue al hombre de los otros animales, eso ya lo sabemos. Como palabra también se denomina la aptitud oratoria, de elocuencia y persuasión de una persona. Por ejemplo, dice Jacinto ha sido premiado con el don de la palabra. Es que sí, hay personas que de veras han sido premiadas con el don de la palabra y nosotros a veces decimos, no, tú te desperdiciaste para abogado, porque ese tiene lengua hasta decir basta, ¿no? Entonces esas personas en realidad han sido favorecidas con esa facilidad de vocablo, de expresarse, hablar en público y tienen tema que no cortan jamás. O sea, yo tengo compañeros así en el colegio, no, esos empiezan y no paran y en una discusión nadie les gana. Entonces, eso es tener palabra. Palabra es también la promesa u oferta que hace una persona a otra. Te doy mi palabra de que todo se solucionará. Y también se refiere el empeño que pone una persona a la verdad o confiabilidad de lo que dice o afirma. Es a veces, por ejemplo, decimos, no, yo tengo palabra. Yo te digo que de palabra que a las 4 voy a estar ahí y es que porque a las 4 estoy. O me prestaste algo y yo te doy la palabra que fin de mes te pago. Entonces,
Es la palabra, como lo dice aquí, también puede ser el empeño que pone una persona en la verdad o la confiabilidad de lo que dice o afirma. Y yo creo que para el ser humano es lo mejor que puede tener. Yo creo que, como digo, la primera característica de que lo hace de pronto una buena persona es la palabra, ¿verdad? Una persona que no tenga palabra, créame, no vale nada para mí, digo yo. Porque chuta, o sea, faltarle a mi palabra, es como quiera, tendría que cumplirla. Porque si no tengo palabra y quedé mal, no, mala referencia después. Que van a decir, no, esa persona ni te metas por ahí porque esa persona no tiene palabra. Ya. No, y eso es un desprestigio para uno. Una persona que no tenga palabra, eso es un desprestigio para uno. Entonces, esas cosas como que bajan al ser humano, ¿no? En el nivel que está. Eso es con respecto a la palabra. Bueno, antes de cansarlos más, vayan un ratico, unos 5 minutos, tomen agüita y empezamos. ¿Sí? 5 minutos. Ya, Liche, gracias. 5 minutos nada más, por favor. Gracias. Gracias.
Continuamos, señores. Bueno, vamos a hacer la definición de lo que es la palabra. Ya hemos hablado de la palabra, así que vamos a ver qué significa la palabra. Vamos a escribirlo para que nos quede la idea aquí. A ver, alguien que desee participar, que esté con su texto ahí, que nos ayude a sacar ideas de lo que es la palabra. Vamos escribiendo ahí de forma concreta lo que es la palabra. ¿Qué es la palabra? ¿Algún participante que quiera ganar por ahí? Es un vocablo. Ya leo. Una expresión. Es un vocablo. Es una expresión. Una voz. Proviene del latín parábola. Eso, proviene del latín parábola. Parábola. Ya. Dicen también la palabra, dice que Es está una constituida- unidad léxica. Es una unidad léxica. Bien. ¿Qué más? Sonidos articulados. Es un conjunto de sonidos articulados, ¿sí, no? Sí. Que se forma por un sonido. ¿Cómo? Se forma por un sonido. Ajá. Es un conjunto de sonidos articulados. ¿Y qué más? Es una categoría gramatical determinada. Es una categoría gramatical determinada. Una representación gráfica por medio de las letras o signos. Determinada. Se puede representar por una representación gráfica. ¿Qué más? La palabra distingue al hombre de los otros animales. Eso. Es una facultad hablar de las personas limitadas. Es una facultad. ¿Facultad de qué me dijo? De hablar de una persona. Una aptitud oratoria. Sí, muy bien. Ya. Listo. Ahí están muchísimas ideas de lo que es la palabra. En el teléfono, si no paga una semana, le bloquean. Y el día jueves ya le han bloqueado. Micrófono, compañero. Ya. Aquí vienen los tipos de palabras. Las palabras pueden ser clasificadas en función de distintos criterios. Por la acentuación sería la primera clasificación. Las palabras por su acentuación se clasifican en agudas, graves, esdrújulas. Y también hay sobresdrújulas. Las palabras agudas son aquellas que llevan la mayor fuerza vocálica y esta recae en la última sílaba. Por ejemplo, cajón, buscar, alelí. Las palabras llanas o graves son aquellas que en el acento recae en la penúltima sílaba. Por ejemplo, día, árbol, cielo. Las palabras esdrújulas son aquellas que recae su mayor fuerza vocálica en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, máximo, terráqueo. Esas son las esdrújulas, ¿sí? Entonces vamos a buscar estas palabras.
agudas, graves y esdrújulas en una lectura. Aquí vamos a escribir las palabras agudas, graves y esdrújulas y las vamos a encontrar acá. Vamos encontrando, por ejemplo, aquí dice, los pájaros volaron de rama en rama buscando su alimentación día a día. Aquí hay una palabra que está tildada y lleva su mayor fuerza vocálica donde está la tilde, pero hay palabras que no tienen tilde, pero que tienen también mayor fuerza de voz en alguna sílaba. Esas también se pueden ubicar dentro de las agudas, graves y esdrújulas. En el caso de la palabra pájaros, que está aquí, ¿qué es? ¿Una palabra aguda, grave o esdrújula? Esdrújula. Listo. Esdrújula. Porque lleva la tilde en su antepenúltima sílaba. Vamos a marcar todas las palabras esdrújulas, las vamos a subrayar con amarillo. Y ahí tenemos la primera. Entonces aquí tendríamos la palabra pájaros. Busquemos otra. Por primero las que están tildadas. La palabra alimentación está tildada. Esta es una palabra aguda, grave o esdrújula. Aguda. Es una palabra aguda. A estas agudas vamos a ponerles de un color azul o de color verde. Alimentación. ¿Ya? La palabra día también está tildada. Es aguda, grave o esdrújula. Esta está metida en las graves. Así es. Porque está tildada en la penúltima sílaba. Entonces a esta le vamos a poner de color rosa y es la palabra día. ¿Ya? Vamos a ver la palabra solución. Aguda, grave o esdrújula. Aguda. Ya, las agudas son de color verde, la palabra solución. Veamos otra, la palabra trébol. Grave. Esta es una palabra grave. Pusiste a cargar la tablet. Deja, mija, eso. Trébol. La palabra árbol. Grave. También es Grave. ya. Otro que esté néctar, la palabra néctar. Grave. Grave. Listo. La palabra néctar, la palabra razón. Aguda. 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 Razón es aguda. La palabra más. Aguda. Grave. Aguda. Es una palabra aguda. La palabra petición. Aguda. También es aguda. Otra que se tiene. La palabra inútilmente. Grave. Grave. A ver, veamos. Sobre esdrújula esa. Sobre esdrújula. Esta es sobre esdrújula. Acá arriba no tenemos sobre esdrújula. Solo estamos estudiando las tres. Esta no es esdrújula. Porque la mayor fuerza de voz no recae en la última, ni en la penúltima, ni en la antepenúltima, sino en la tras antepenúltima. Última, penúltima, tras antepenúltima y tras antepenúltima. La palabra oía. Grave. Esta es una palabra grave.
Ángeles. Esdrújula. Grave. Esdrújula. Esdrújula. María. Aguda. Las graves. María es grave, sí, tienes razón, es grave. Es grave. María. Hay una separación porque hay tilde ahí, entonces se separan las dos vocales. Maní. Aguda. Aguda. Es una palabra aguda. Y hay una palabrita que dice cáscaras o es cáscaras. Esta debe ser cáscaras. Enviaron cáscaras. Esta debe estar tildada aquí. Esa sería esdrújula. Sí. Déjenme buscar aquí dentro. Y aquí está. Cáscaras. Ya esta es esdrújula. Otra, pónganselos. Eso. Sobre esdrújula. Esdrújula. Sobre. La palabra así. Aguda. Esta es una palabra aguda. Ya. La palabra alegría. Aguda. 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 ¿Aguda o grave? Hay Grave. está separando dos vocales. Esta es grave. Grave. Ya. Población. Aguda. Población. Ya hemos identificado todas las que tienen tilde, excepto de las sobresdrújulas que no tenemos un casillero para hacer porque hemos visto solo las tres. A ver, dentro de todas las palabras que están ahí, las que no tienen tilde y que llevan alguna fuerza de voz, también pueden clasificarse dentro de las agudas, graves y esdrújulas. Yo les voy a mencionar una palabra que yo estoy viendo ahí que dice espectacular. Espectacular. ¿Dónde lleva la tilde? Aguda. Esa es aguda. A ver. ¿Dónde Aguda. lleva Es la grave. En la A Es de la- grave. Espectacular. Espectacular. A ver. Es grave. en la A del área. Es grave, pero aquí hay tres sílabas. Mire que aquí es una sílaba, aquí separa una sílaba, aquí separa otra, aquí separa otra y aquí separa otra. Para que sea grave, tendría que llevar la mayor fuerza de voz en Es segundo. aguda. Y para que sea aguda, tiene que llevar la Esdrújula. mayor fuerza de voz en lar. Espectacular. Esdrújula. Para que sea esdrújula, tiene que llevar en tea. Espectacular. En ta. ¿No es cierto? Entonces pongámosle en esdrújula. Acá. Pero las esdrújulas todas se tildan. No hay ni una excepción. Espectacular. Bueno, según lo que nos... Esa palabra, esa viene a ser aguda. Porque... O sobre esdrújula. No, porque ¿cómo la leería? Espectacular. Espectacular. Claro, se siente como una fuerza en PE. Pero tampoco se Es por la siente... I y la C, por spec. Ajá. Espectacular No se llevaría siente- la mayor fuerza en lar, yo le veo ahí, que sería una palabra aguda.
No le veo tampoco yo como aguda, porque el ar es como que cae, ya decae la fuerza de la voz. Mejor, para no que no haya problema, no le ponga acento. La palabra lleva acento. Ese es mejor, para que no haya problema. A ver, otra. Busquemos otra. Alcance. La palabra alcance. La palabra frondoso. Grave. La palabra frondoso. Grave. Frondoso. Y falta una palabra que dice póngaselos. Está con tilde. Ese sí, pero es que es sobre esdrújula. Esa no es esdrújula. Esa es... bueno, espera un ratico. Déjenme buscarles unas palabritas yo. En días también es. Aguda sin tilde y grave sin tilde. Veamos. Aguda sin tilde. Ya, aquí tengo yo una. Miren, aquí hay una. Una aguda sin tilde. Abaratar. Chupar también dice ahí. Sí. Acusar también. Todas las que se terminan en ar, en or, pueden ser agudas sin tilde. Las que terminan en sol, aerosol. Vamos poniendo un ejemplo de cada una para tener como referencia. Abaratar, admirador. Otra que puede ser una aguda sin tilde es la palabra aerosol. Y voy a terminar llenando aquí con otra más. Vamos a ver si de pronto hay alguna diferente. Al aniquilar, balancear, bimestral, blanquear, boxear. Todas las que yo veo que terminan en ar, en or, en da, son agudas sin tilde. Ya. Ahora grave sin tilde. Veamos grave sin tilde. Las graves sin tilde. Veamos cómo están las graves sin tilde. Esas son las agudas. Todas las que terminan en ar, en al, en dad. Corren. Obsesionar, ocupar, ofender, esencial, estipular, expedir. Todas esas son agudas sin tilde. Y por aquí me parece que en la lectura había por aquí algo. Esta palabra que dice chupar. Esa es una aguda sin tilde. Esta de aquí. Vamos a ponerle a las agudas, le estábamos poniendo de color verde. Ya. Ahí sería dudar también. Mayor. La palabra mayor. También va la palabra mayor. Aguda. Sí, sí. La palabra mayor también es aguda. Dudar. La palabra dudar. ¿Está por aquí la palabra dudar? En esta lectura. Pero entonces, estaba bien lo que decían antes el Señor. La palabra espectacular. Está bien, sí, sí. Vamos a ponerla.
Bienísimo. Contrariedad también es. Ya, aquí hay alguna palabra contrariedad. ¿Dónde está? No la veo. No, ahí no está. Ya está. Flor, flor. La palabra flor. Es fuerte. Aguda. Sí, es flor. La palabra flor es fuerte. Ya. ¿Qué otra? Otra. Encontrar. Miren, aquí está la palabra encontrar. Encontrar. Y yo creo que ya está ahí nada más. Ya no hay más. Ya. Vamos a buscar grave sin tilde. Y calmar. ¿Está calmar por aquí? Sí, ahí está calmar. Aquí está. Calmar. Listo. Busquemos grave sin tilde. Grave sin tilde. Abanderado. La palabra abanderado. Estas son las que terminan en do, las que terminan en cha, en las que terminan en tra, las que terminan en do. Abanderado, las que terminan en do. Voy a tomar otro. Abanderado. Nublado también podría ser. Otra. Cocinero. Cocinero. Buscando. Esa también podría ser. Esta palabra. ¿Cuándo? Ujú. La palabra buscando. Volaron. Ya. ¿Cuál era? También por aquí decía cuándo. Aquí está. ¿Cuándo? Ujú. ¿Cuándo? Sí, es verdad. Ella me lleva la mayor fuerza de voz en la segunda sílaba. Volaron. Rama. ¿Cuándo? Volaron. ¿Volaron? Pero volaron lleva la fuerza en la última. ¿Dónde está volaron? Esa no es. Esa es volaron, no volaron. Volaron. Volaron es grave. Alcance, ¿no? Volaron. Volaron, volaron. Si es que lleva tilde. Volaron es grave sin tilde. Es grave sin tilde. Volaron. Porque si usted le pone aguda sería volaron. Así es. Volaron. Otra. ¿Cómo Mandaban. será la palabra? Rama. Alcance. Pegaba también, ¿no será? Más rama. ¿Dónde está rama? Acá. Rama. Sí. Rama es una palabra grave. Bien. ¿Cuál otra? Entonces. Clima. Clima es grave sin tilde. Clima no es grave. Sí es grave sin tilde, ¿verdad? Clima es grave. Pero tiene dos Mucha. Entonces. ¿Dónde está la palabra entonces? Entonces, sí. Sí. ¿Dónde está entonces? Para irla señalando. Alcance, ¿no? Ahí, ahí. Alcance. Alcance. ¿Dónde está alcance? Acá abajo. Alcance. Silvestres. Alcance. Silvestres. Silvestres, sí. Frondoso.
Frondoso también es. ¿Dónde está frondoso? En la tercera fila. Aquí. Aquí. Frondoso. Ya, suficiente. Pegaba también es. Pegaba. Pegaba, sí. También es pegaba. Vamos a escribir aquí otro cuadrito. Ya. Hambre. Mandaban. Mandaban. ¿Y la palabra hambre? También es grave sin tilde. Hambre. Entonces sería bosques también. Bosques también es, sí. Bosques. Ya. Estas Frutos. cáscaras ya estaba dentro de las esdrújulas, ¿no? Silvestres ya está escrito dentro de Y las... frutos. Por la otra estaba frutos, frutos, sí. Enviaron también. Enviaron. Bosques ya también están. Enviaron, ¿dónde está la palabra enviaron? Aquí, enviaron, sí. Mucha. ¿Cuál otra? Muchas no, muchas no. Muchas no. Muchas también. Muchas. 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 Lleva tilde en la, el acento en mu. Muchas. Enviara también. Pues enviaron ya. Enviaron, es lo mismo que enviaron. Ya. Aves. Aves, aves, aves. Hubo. Ya. Ahí Dios. ya. Bueno, hay más. Hay muchísimas palabras. O sea, la mayoría de las palabras que no llevan acento, que no llevan la tilde, pues están llevando acento. Y es lo que estamos haciendo, clasificarlas primerito con la tilde y después con el acento. ¿Ya? Bueno, la tareita va a estar así de la misma manera. Una lecturita para que ustedes reconozcan, ¿sí? Ejemplos de esdrújulas sin tilde. 30 ejemplos de esdrújulas sin tilde. Vamos a ver. Sí, es verdad. Originalmente, velozmente, audazmente, legalmente, socialmente. Miren, aquí tengo algunos ejemplos de esdrújulas sin tilde. Les voy a escribir ahí, porque también las hay. Legalmente, legalmente. Sí se suena que la palabra gal sobresale, ¿no? Otra.
cabalmente. Acá abajo teníamos una que terminaba en mente, era la inútilmente, pero esa era sobre esdrújula porque estaba tildada. Opcionalmente. Las palabras terminadas en mente, ¿cuál sería? Otra. Positivamente. Positivamente. A ver, vamos a ver si es positiva. Voy a escribirla primero. Positiva. Esas palabras no vendrían a ser esdrújulas. Positivamente, sin tilde. Opcionalmente. Las palabras esdrújulas todas llevan tilde, sin ninguna excepción. Las palabras esdrújulas se tildan todo el tiempo. Palabras esdrújulas separadas en sílabas. Yo aquí tengo palabras esdrújulas en un texto con la mayor fuerza de voz que no se tildan, pero que tienen mayor fuerza de voz. Dice aquí, vamos viendo. Voy leyendo, ¿ya? Las palabras esdrújulas son aquellas cuya sílaba tónica es la antepenúltima sílaba, y según las reglas ortográficas de acentuación siempre llevan tilde. Sin embargo, existen excepciones, como es el caso de los adverbios de modo terminados en mente. Estos adverbios derivan de un adjetivo, pero como adverbios modifican al verbo, ¿sí? Entonces, sí hay una excepción aquí. Sin embargo, dice existen excepciones, como es el caso de los adverbios de modo terminados en mente. Estos adverbios derivan de un adjetivo, pero como adverbios modifican al verbo. Los adverbios de este tipo deben llevar la misma acentuación que el adjetivo del que se desprende. No podrá existir ningún adverbio terminado en mente que sea en sí una palabra aguda ni grave. Las últimas dos sílabas nunca serán acentuadas. Serán esdrújulas en el caso de que el adjetivo hubiera sido agudo. Por ejemplo, socialmente. Será esdrújula en el caso de que el adjetivo hubiese sido grave, o esdrújulo. Por ejemplo, únicamente. Y entonces sí hay también reglas para las palabras esdrújulas, ¿sí? Claro que eso sería meternos a otras reglas más. Pero sí, si es que el adverbio es de modo, sí lo cambia y lo hace una esdrújula sin tilde. ¿Ya? Bueno, le dejamos hasta ahí. Si hay la tareita que van a tener, pues yo no sé si desean que les envíe hoy la tarea o les envío junto mañana. Les hago una sola tarea o quieren que les envíe una hoy y otra mañana. Como quieran ustedes. Una sola tarea nomás. Mañana, licenciada. Afirmativo, no sea tarea, licenciada. Listo. Entonces, vamos a hacer un recuentito hasta que cerremos la hora de lo que hemos visto. La importancia del lenguaje y la comunicación, pues ya decíamos, es importante y aquí está incluso la lluvia de ideas que ustedes hicieron. Nos permite expresarnos para saber de nuestras necesidades. Es la comunicación entre dos personas o más. Es primordial para llegar a acuerdos, es importante. Es una herramienta para compartir pensamientos, ideas y adquirir nuevos conocimientos. Si uno no se comunica, a veces no aprende. Es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Y a veces, o sea, si nosotros no intercambiáramos la idea, yo de pronto aprendo de ustedes y ustedes también aprenden un poco de mí, ¿cierto? Entonces, de ambos lados, tenemos algo que enseñar. No solamente el que está como aquí, todos son profesores, porque todos tienen algo para enseñar. Y todos somos estudiantes porque todos estamos dispuestos a aprender del otro. Entonces, es el primer y principal factor para hacer conocer nuestras ideas con otros seres humanos. Es una herramienta que nos permite mejorar nuestro léxico y poder mejorar la comunicación con otras personas. Entre más usted se relacione, entre más lea textos, entre más vea programas que sean, claro, educativos, ¿no? Usted más aprende, usted más puede expresarse e incluso tiene un vocablo más sofisticado para expresar ideas, para poder conversar con otras personas, ¿no es cierto? Es importante para poder resolver inquietudes con otras personas. A veces es necesario incluso estar en el chisme para poder saber y poder nosotros opinar después. Es importante para poder resolver inquietudes de otras personas. Es un instrumento que nos permite razonar entre otras personas dice aquí, nos permite razonar, aquí se repite, para mejorar la comunicación. Nos permite razonar y mejorar la comunicación.
¿ya? El lenguaje es importante para el ser humano poder pronunciar. Aquí puede ser. Poder pronunciar. Y entender otros idiomas. Entendernos. Claro que los otros idiomas lo que se encarga es la lingüística, ¿no? Usted puede estudiar francés, italiano, puede estudiar quichua, bueno, incluso para poder comunicarse con otras personas. ¿Ya? Entonces, en sí, en concreto, ¿qué es el lenguaje? Pues el lenguaje es la forma de expresarse de una forma verbal, gestual, escrito u oral, de cualquier forma. El lenguaje puede concretarse en 3 dimensiones. Por ejemplo, el niño cuando está aprendiendo a hablar y no puede hacerlo con letras, lo hace con gestos. Cuando el niño está empezando su lenguaje a los 6, 7, 8 meses, con la manito, con los ojitos o con sonidos, él empieza a manifestarse a los padres para poder llamar la atención, incluso hasta con el llanto. El llanto es una forma de lenguaje. Si el niño se mojó, si el niño está sucio, si el niño cualquier cosa le dolió. La primera expresión que tiene el ser humano es el llanto, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma de cómo nosotros nos alerta a los padres de que estemos alerta de que algo le pasa a la criatura, o sea, algo, o tiene hambre, o está mojado, o bueno, algo le picó, le dolió, le hizo daño. Si llora es una manera de expresarse, entonces ya nos alerta. Es un sonido, es la forma de cómo empieza a comunicarse ese bebé ya viniendo al mundo. Y de ahí ya empieza ya después con gestos, ya empieza con la cabecita, bueno, con las manitos, hasta que empieza ya a pronunciar porque ya no se escucha, porque si nosotros no habláramos, el niño tampoco aprende a hablar, solo lo haría con señas, ¿ya? Entonces ya empieza a hacer el esfuerzo de hablar y empieza con sus primeras palabras. Ese es el desarrollo del lenguaje y así ha sido desde la prehistoria, desde que se formó el ser humano. Esa ha sido la forma de ir haciendo ya la inteligencia del mismo hombre que ha tenido, que Dios le dio. Ha empezado a hacer signos, ha empezado a hacer sonidos para empezarse a comunicar con el resto de seres humanos. Y con el pasar del tiempo, de los años y bueno, de los milenios que nos hemos pasado antes ya, y ya se ha ido mejorando la lengua. Pues y hoy en día ya podemos expresarnos. Ahora hasta los perros quieren hablar, todos nos entienden y hasta con ceñitas nos hacen los animalitos. O sea, miren, ellos también tienen su lenguaje. Ellos también saben cómo expresarse en su mundo. Y cuando nosotros les ponemos atención, les podemos entender hasta lo que quieren. Entonces, bueno, Dios nos hizo inteligentes a todos los seres vivos y a cada uno les dio su forma de manifestarse, ¿no? Es la forma de expresarse, gestual, oral, escrito, verbal, ¿ya? Y el lenguaje se concreta en 3 dimensiones. Esto es interesante. ¿En qué dimensiones son las que se concretan? En contenido, uso y forma. El contenido es analizado por la semántica, es lo que está en texto. El uso es analizado por la pragmática, es la práctica, lo que nosotros ya hacemos, la forma de cómo nos expresamos, esa es la pragmática. Y la forma es el estudio de la síntesis y la morfología, la forma que le queremos dar al lenguaje. Es la forma como lo hacemos. Esa es la morfología, ¿ya? Es la forma de cómo le damos al lenguaje. Tipos de lenguaje, pues tenemos aquí ya un listado de tipos de lenguaje. Verbal, escrito, kinésico, no verbal, proxémico, o fonético y cónico. ¿Qué hace un policía con un pito en la calle? A ver, ¿qué tipo de lenguaje es? No verbal. No. El Fonético. Fonético. ¿Qué tipo de lenguaje son los semáforos? Fonéticos. Los semáforos. Icónico. Icónico, ¿sí? Porque también son colores y son formas, ¿no? Ese es icónico, ¿ya? Ya dijimos que que era la palabra, ¿ya? Es una expresión, es una voz, es un vocablo, es una unidad léxica, es un conjunto en sí de sonidos articulados los que forman la palabra. Bueno, espero que les haya interesado la clase del día de hoy.